vez más en Matematicemos con Y lineal. En esta oportunidad vamos a estudiar los elementos característicos de la función cuadrática. En la clase anterior trabajamos la función cuadrática que representaba una parábola y vimos algunos elementos importantes. Los elementos de la parábola son el vértice, las raíces o los ceros, los puntos de corte con el eje de las X, el valor de punto de corte con el eje de la Y, el eje de simetría, ¿sí? Que pasa o divide la parábola en dos. Vamos a analizarlos más a fondo. Cuando hablamos de los términos de la función cuadrática, veíamos que tiene tres términos. Está el término cuadrático, que es el valor que acompaña a la x al cuadrado. Es el valor de a. El término literal, que es el término que acompaña a la x, y el valor de c, que es el término independiente. Este valor cuadrático, el término cuadrático, es muy importante. Él me indica si la parábola es convexa o es cóncava, es decir, si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo. Y la abertura de esa parábola, a cuánto equivale. Entonces, cuando hablamos del valor de a, decimos que si el valor de a es negativo, la parábola va a abrir hacia abajo, es convexa. Y si la parábola, el valor de a es mayor que 0, es positivo, las ramas van hacia arriba. Decimos que es cóncava. Por otro lado, la abertura, entonces depende del valor de a. Entre más grande es el valor de a, la función o la gráfica que nos representa es más cerrada. Miren. Este valor 0.5 me está abriendo la parábola, me la está alargando hacia el eje de las X. Si el valor es negativo, recuerden que las ramas van hacia abajo, pero igualito está expresando qué tan abiertas están las ramas. Muy bien, ahora miremos las raíces. Las raíces o ceros de la función cuadrática, veíamos que puede ocurrir que tenga dos raíces, es decir, que corte el eje de las X en dos puntos, o que corte en un solo punto, o que simplemente no corte el eje de las X, esté más arriba o esté más abajo de las X. Gráficamente se representa así. Para calcular los ceros buscamos la fórmula cuadrática y resolvemos aplicando, dependiendo de la ecuación, entonces los valores de a, b y c que representan la función como tal. Una forma fácil de saber si la función representa cuántos ceros y si los tiene o no es calcular simplemente el discriminante, que está dado por la expresión b al cuadrado menos 4ac. Si ese valor es mayor que 0, ya sabemos que hay dos posibles soluciones. Si el valor es igual a 0, va a haber una única solución. Y si es menor que 0, indica que no tiene solución real, es decir, que no tiene puntos de corte con el eje de las X. Esto sería gráficamente dos raíces, una única raíz, o no tiene raíces, puede dar acá arriba, acá, en este eje hacia abajo. ¿Sí? Bueno, el vértice de la función cuadrática. Un vértice me va a estar mostrando siempre o el punto mínimo si la parábola va hacia arriba o el punto máximo si la parábola va hacia abajo. Este es el punto del eje de simetría en la que la función pasa de ser decreciente a creciente. Mire, si miramos, este es el vértice, la función de acá hasta acá sería decreciente y a partir de este punto empieza a subir, a ascender, o sea que sería creciente. Y aquí sucede lo contrario,
Aquí es creciente y a partir del vértice empieza a ser decreciente. Si la parábola abre hacia la derecha o a la izquierda, deja de ser una función, recordemos. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Entonces, menos b sobre 2a me da el valor en x. Y este valor lo evalúo en la función. Simplemente tomo la función inicial y represento el valor que encontré acá, reemplazar menos b sobre 2a, y esos dos valores serían el punto que representa el vértice. Muy bien, nos faltaría por mirar la ordenada ordenada al origen, que es el punto donde corta la función en el eje de las y. Entonces, para ello lo que hacemos es reemplazar el valor de 0 en la función, calculamos f de 0 o simplemente miramos el término independiente y ese valor es el mismo, 0,c, coincide. El eje de simetría, pues ya lo decíamos, pasa por el vértice, divide la parábola en dos partes iguales y se puede calcular, dados dos puntos, tomamos el valor de x en el primer punto, el valor de x en el segundo y calculamos su promedio. Y esa sería la recta equivalente al eje de simetría. Miremos un ejemplo. Resolver y representar la función cuadrática y igual a x al cuadrado más 2x más 1. Veamos los términos. Entonces, en este caso, la a vale 1, la b vale 2 y la c vale 1. Vemos que el valor de a es mayor que 0. Es 1, es positivo. Por lo que podemos decir que esta parábola es cóncava, va a abrir hacia arriba. ¿Cierto? El vértice. Vamos a calcular, entonces sería menos b, pero b vale 2, sobre 2a que vale 1. Esto es menos 2 sobre 2, es igual a menos 1. Reemplazamos en la función f de menos 1, que fue el valor que obtuve acá, menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, más 1, igual, entonces, 1 positivo, al elevar todo número negativo elevado al cuadrado me da 1 positivo, más por menos, menos sería 1 menos 2, menos 1 más 1, 0. Luego el punto sería menos 1 en x y 0 en y. Ese sería el vértice. El punto de corte con el eje de la y. Calculamos en la función dada f de 0 y esto es 1. Quiere decir que el punto es 0,1. Bien, 0 en x y 1 en y. Coincide con el término independiente. Miren que sí, c vale 1. Es 0,c, 0,1. Puntos de corte con el eje de las x. Vamos a mirar si tiene antes de calcular o reemplazar toda la función cuadrática. Miramos el discriminante nos da b al cuadrado, que es 2 al cuadrado menos 4 veces a que vale 1 por c que vale 1. Esto es 2 al cuadrado, es 4 menos 4, 0. Cuando nos da 0 el discriminante, sabemos que quiere decir que la función tiene una sola raíz. Vamos a calcularla. Aplicamos la fórmula cuadrática. Ya sabemos que acá, dentro de la raíz nos da 0. Sin embargo, lo reemplacé. ¿Qué me queda? Menos 2 sobre 2, es decir, menos 1. Esa es la raíz. ¿Qué quiere decir? Que cuando la x vale menos 1, la y vale 0. Y ese es el punto de corte con el eje de las x. Es un solo punto. Ese punto coincide con el vértice. ¿Sí? ¿Dónde está el vértice? Miren, menos 1,0 y menos 1,0. Veamos el gráfico. Entonces, ¿qué tenemos? Parábola que abre hacia arriba. El vértice es menos 1,0. Acá está menos 1 en x y 0 en y. Suben y bajan. El punto de corte con el eje de las y. F de 0 nos dio 0,1. Por acá pasa.
Y ya con este punto podemos calcular, podemos extender la parábola hacia arriba. Veamos que la parábola tiene un punto mínimo que equivale al mismo vértice, es decir, cuando la x vale menos 1, la y vale 0. Este sería nuestro punto mínimo. Bien, chicos, esto es todo. Habrá un próximo capítulo donde realicemos más ejercicios para profundizar un poquito más acerca de la función cuadrática y sus aplicaciones. ¿Ok? Nos vemos más adelante.